En este vistazo número 32 veremos los santos del 8 al 14 de septiembre. Vamos a tener unas fiestas marianas espectaculares. Iniciemos con la celebración del nacimiento de nuestra Madre, el 8. Y por ello veremos en el 11º vistazo especial con las advocaciones especiales que aún no hemos mencionado. La importancia que tiene este día es que gracias al nacimiento de nuestra Madre pudimos luego tener a nuestro Salvador. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios por haber creado una criatura tan magnífica que pudiera contener a su Hijo 9 meses dentro de sí? Dios escogió que ese fuera el trono de su Hijo, al igual que sus brazos. Por eso no podía tener más hijos. Y por eso nuestra Madre es tan especial. La Santísima Trinidad siempre ha sido igual, uno con el otro, pero para poder expresarse como Padre, Hijo y el amor, debía nacer María para tener a su Hijo de tal manera que él, teniendo esa naturaleza humana, tendría una posición de dependencia al Padre, y el Padre le podría decir Hijo, y el Espíritu Santo a su vez podría darse generosamente con sus virtudes y dones en ella, y también, como lo propio del amor es engendrar nuevos seres, pues así podía estar el Hijo de Dios como parte de ese amor. Y en ella el Espíritu Santo nos engendró a todos como sus hijos. Somos todos miembros de la Madre Iglesia, de una sola Madre Iglesia. Lo que ella hizo fue restaurar lo que se dañó por el pecado y además establecer un nuevo orden sobrenatural. Siempre se celebran las fiestas de los santos en su día de fallecimiento, si lo han notado, pero en Navidad, en el nacimiento de San Juan Bautista y en el nacimiento de Mamá Linda, sí tenemos además sus nacimientos, no únicamente la fecha de su muerte. Y es que claro, San Juan Bautista estuvo ligado a Mamá Linda desde que ella fue a visitar a su prima Santa Isabel y él saltó en su vientre, porque ella, que fue concebida sin pecado original, fue a darle como la bendición para que desde ese momento él ya no tuviera ese pecado. Fue liberado en ese momento del pecado original. En cambio, Mamá Linda sí, desde su primer momento de existencia fue liberado de él porque ya tenía uso de razón. Hagan de cuenta que nació con ojos inteligentes. Tenía la conciencia necesaria porque no hubo mancha en ella y pues inmaculada de pecado le permitía ser llena de gracia. San Alfonso María de Ligorio, ¿recuerdan? Del vistazo de inicios de agosto, dice que María tenía tanta gracia en el momento de su concepción que todos los hombres y ángeles de la historia nos superaba a todos ellos. Y al crecer, pues la gracia seguía creciendo y creciendo. ¿Y qué quiere decir que tuviera ojos inteligentes? Que ya tenía uso de razón, que comprendía lo que pasaba, mientras que nosotros solo podemos hacer eso a los 5 o 6 años. Ella tenía un don de ciencia infusa, es decir, noción de toda la creación. María le dijo a San Alfonso María de Ligorio que de los dones que ella poseía, lo que más le agradaba claramente es ser madre de Dios, porque ella pidió mucho que llegara el Salvador. Pero luego ser madre de los pecadores, porque gracias a todos nosotros pecadores es que ella pudo ser madre de Dios, es que se pudo dar la salvación. Ana Catalina Emmerich tuvo visiones de cómo fue el nacimiento de María, viendo que ya tenía conciencia desde el vientre y que recibió pues ciertas inspiraciones que le permitieron notar cómo en el momento de su concepción muchos demonios fueron expulsados, o sea, simplemente por existir hizo muchos exorcismos porque ellos ya no querían estar aquí en la tierra presenciando cómo llegaba la salvación. Y además en el limbo de los justos,
donde permanecían todos hasta que Jesús muriera, pues hubo una alegría inmensa, porque por fin iban a poder salir de allá, Jesús los iba a librar, podrían conocer el cielo. San Ildefonso también lo hemos mencionado, ¿lo recuerdan? El que recibió la casulla de la Virgen María por defender su virginidad antes, durante y después de tener a Jesús. Decía que ella es la aurora, porque cuando ya se empieza a ver los primeros rayos del sol en medio de las tinieblas del pecado, así es como ella nació, hizo como esa aurora que anunciaba la esperanza, el plan de Dios para redimir a la humanidad. Y además porque ya podíamos a partir de entonces tener confesión. San Bernardo, el autor del Acordaos, ¿lo recuerdan? Dice que con el nacimiento de María el cielo comenzó a reconciliarse con la tierra, porque ese nacimiento es garantía de la paz que Dios iba a reconciliar con los hombres, como el arco iris. A la Virgen Niña y a Santa Ana se le pide para cuando hay problemas de concebir y para tener un buen embarazo. Hay una oración preciosa que fue inspirada desde Ana Catalina de Emmerich y también Santa Brígida lo tuvo. Cuenta la tradición que desde San Elías se viene celebrando esta preciosa fiesta en el Monte Carmelo hacia el año 251 de la era cristiana. Pero en la iglesia se tiene registro que se celebraba en Oriente la fiesta desde el siglo VI. El calendario litúrgico bizantino, de hecho, comienza con el nacimiento de María, así como nosotros comenzamos el calendario litúrgico de la iglesia con el Adviento. Es precioso tener tiempos en función de Nuestra Señora. Se cree, por la tradición, que nació en Belén o Nazaret o Jerusalén, y allí es donde está la Basílica de Santa Ana, construida sobre la iglesia bizantina del siglo VIII. Allí debió nacer y seguramente después recibir la anunciación del arcángel San Gabriel. Había una piscina por allí que era Betesda, de pronto la recuerdan por las escrituras. Betesda traduce casa de misericordia y casa de gracia, o sea, esa piscina probática donde San Joaquín lavaba las ovejas que se ofrecerían en el templo, era donde ocurrían milagros y pues es increíble que esté tan cerca de donde se supone que ella vivió, porque quiere decir que ese nombre contiene lo que es ella. La describe perfectamente, misericordia y gracia. Es famosa la homilía que pronunció San Juan Damasceno el 8 de septiembre en la Basílica de Santa Ana. Tenemos razones muy válidas para honrar el nacimiento de la Madre de Dios, porque por medio de ella el género humano ha sido restaurado y la tristeza de la primera madre Eva se ha transformado en gozo. Esta escuchó la sentencia divina: parirás con dolor. A María, por el contrario, se le dijo: alégrate, llena de gracia. Oh feliz pareja Joaquín y Ana, de ella y por medio de ella Dios, que está por encima de todo cuanto existe, se hace presente en el mundo corporal. La parroquia de la Natividad de Nuestra Señora se encuentra en la carrera 18A número 55. Su interior es espectacular, con la Niña María arriba del altar. Precioso como enmarcan todo. El 9. Tenemos la preciosa advocación de Santa María la Antigua. En la capilla lateral de la Catedral de Sevilla, España, se encontraba una imagen de la Santísima Virgen María. Dicha catedral fue construida en el siglo XIV, pero se conservó solamente la pared en donde estaba la imagen y se le llamó Santa María de la Antigua. En honor a esta advocación, Enciso y Balboa fundaron en 1510 la ciudad de Santa María de la Antigua del Darién, cumpliendo una promesa, pues ganaron la batalla, y dedicaron a Santa María la Antigua la casa del cacique Sémaco. Esta fue la primera capilla dedicada a la Virgen María en tierra firme, creando allí en 1513 la primera diócesis. En 1524, el segundo obispo, Fray Vicente Peraza, traslada la sede de esta diócesis a la recién fundada ciudad de Panamá, de donde se convirtió en patrona. Ahora la ciudad fue incendiada luego en 1671 y reedificada con el poblado de Ancón en 1673. La parroquia en Bogotá se encuentra en la carrera séptima número 150-21. Su interior antiguo es espectacular, con detalles en madera.
¿Y qué me dicen de este altar con estos detalles pintados a mano, tan hermoso como Nuestra Señora? También el 9 tenemos a San Pedro Claver, hijo de Pedro Claver y Juana Corberó, campesinos catalanes que tuvieron 6 hijos, pero solo sobrevivieron Juan el mayor y los 2 pequeños, Pedro e Isabel. Durante toda su vida trabajó en el campo, luego se graduó de la Universidad de Barcelona. A los 19 años decide ser jesuita e ingresa a Tarragona. Mientras estudiaba filosofía en Mallorca, en 1605 se encuentra con San Alonso Rodríguez, portero del colegio. Fue providencial porque él recibió inspiración de Dios para indicarle que la misión de Pedro era evangelizar territorios españoles en América. Pedro creyó en esta inspiración y con gran fe y el beneplácito de sus superiores se formó, y en Cartagena es ordenado sacerdote el 20 de marzo de 1616. Al llegar a América, Pedro encontró la terrible injusticia de la esclavitud institucionalizada que había comenzado desde el segundo viaje de Colón, en 1510. Es una tragedia que envolvió a 14 millones de infelices seres humanos. 1 millón de ellos pasaron por Cartagena. Los esclavos venían en su mayoría de Guinea, del Congo y de Angola. Y los usaban para todo tipo de trabajo forzado, agricultura, minas, construcción. Pero lo más triste es que actualmente hay una esclavitud peor que podemos ver en la película de Sonidos de Libertad. Por favor, no dejen de verla, apoyemos esto para que en verdad haya un montón de difusión al respecto. Y evitemos que esto siga sucediendo. Porque así como Pedro Claver en ese momento en Cartagena, que era un sitio estratégico por las rutas de flotas españolas y traían muchos esclavos, él decidió dedicarse a ellos. Así también nosotros podemos hacer un poquito, poner nuestro granito de arena para apoyar que todo sea mucho mejor. Veamos cómo hizo él. La mayoría de esclavos venían en unas condiciones paupérrimas que hacían que muriera la mitad, y los demás los dejaban en el mercado humano sin buenas condiciones. Como él no podía cambiar esto, lo que hizo fue una labor misionera intensa. Se convirtió en el apóstol de los esclavos negros. Con cada embarcación él llegaba con su exquisita amabilidad para que vieran la diferencia contra el maltrato que recibían, y organizó un grupo de intérpretes de varias nacionalidades para que les pudiera dar catequesis. Mientras estaban retenidos y esperaban a ser comprados los esclavos, Pedro los instruía y los bautizaba. Los reunía, se preocupaba por sus necesidades y los defendía de sus opresores. Esto le causó grandes pruebas. Fue acusado de ser indiscreto por su celo por los esclavos, de ser profanador de los sacramentos. Y las mujeres de la sociedad de Cartagena rehusaban entrar en las iglesias donde el padre Claver reunía a los negros. En la mañana del 9 de septiembre de 1654, después de haber contemplado a Jesús y a la Santísima Virgen con gran paz, se fue al cielo. Beatificado el 16 de julio de 1850 por Pío IX. Canonizado el 15 de enero de 1888 por León XIII junto con Alonso Rodríguez. ¡Qué cosas! Y el 7 de julio de 1896 fue proclamado patrón especial de las misiones católicas entre los negros. La parroquia en Bogotá está en la carrera 93D número 69, cuya foto tomo de Google. El 10 celebramos a San Nicolás de Tolentino. ¿Recuerdan que junto a San Agustín y Juan Bautista llevó a Santa Rita de Casia sobre los muros del monasterio para que pudiera ser monja agustina? Bueno, esta es su historia. Este santo recibió su sobrenombre del pueblo en que residió la mayor parte de su vida y allí también murió. Sus padres eran pobres, pero ricos en virtud. Se cree que fue fruto de oraciones y de una devota peregrinación que hicieron al santuario de San Nicolás de Bari, en el cual su madre, ya estaba avanzada en años, le había rogado que le regalara un hijo que se entregara con fidelidad al servicio divino. Era un niño de excepcional piedad que comenzó a realizar ayunos 3 días a la semana.
Su mayor deleite se hallaba en leer buenos libros, en practicar sus devociones y conversaciones piadosas. Con estos deseos de entregarse por entero a Dios, escuchó en cierta ocasión un sermón de un fraile ermitaño de la Orden de San Agustín sobre la vanidad del mundo, el cual lo hizo dedicarse a renunciar al mundo de manera absoluta e ingresar a la orden de aquel santo predicador. Nicolás hizo su noviciado bajo la dirección del mismo predicador e hizo su profesión religiosa antes de haber cumplido los 18 años. Lo enviaron a varios conventos de su orden en Recanati, Macerata y otros. Realizó innumerables milagros en los que le pedía a los recipientes: no digan nada sobre esto, denle gracias a Dios, no a mí. Además, fue muy conocida su constante intercesión para aliviar sufrimientos de almas del purgatorio, por lo que fue nombrado patrono de santas almas cuando murió. Nicolás padeció por mucho tiempo dolores de estómago, así como malos humores, pero lo supo manejar todo muy bien. En sus últimos años de vida, cuando ya estaba pasando por una enfermedad prolongada, sus superiores le ordenaron que tomara alimentos más fuertes que las pequeñas raciones que solía consumir, pero ya, a pesar de que lo obedeció, su salud continuó igual. Una noche se le apareció la Virgen María, le dio instrucciones que pidiera un trozo de pan, lo mojara en agua y luego se lo comiera, prometiéndole que se curaría por su obediencia. Como gesto de gratitud por su inmediata recuperación, Nicolás comenzó a bendecir trozos de pan similares y a distribuirlos entre los enfermos. Esta práctica produjo favores numerosos y grandes sanaciones. En conmemoración de estos milagros, el Santuario del Santo conserva una distribución mundial de los panes de San Nicolás, que son bendecidos y continúan concediendo favores y gracias. La última enfermedad del santo duró un año, al cabo del cual murió el 10 de septiembre de 1305. En su aniversario 40, su cuerpo incorrupto fue expuesto a los fieles, pero durante esta exhibición los brazos fueron removidos, así que se inició una serie de extraordinarios derramamientos de sangre que fueron presenciados y documentados. Un siglo después, durante el reconocimiento de las reliquias, se encontraron los huesos del santo, pero los brazos amputados se hallaban completamente intactos y empapados en sangre. Estos fueron colocados en hermosas cajas de plata. Fue canonizado por el Papa Eugenio IV en el año 1446. Hacia finales del mismo siglo XV hubo un derramamiento de sangre fresca de los brazos, evento que se repitió 20 veces. El más célebre ocurrió en 1699, cuando el flujo empezó el 29 de mayo y continuó hasta el 1 de septiembre. Dentro de la basílica conocida como el Santuario de San Nicolás da Tolentino, en la Capilla de los Santos Brazos del siglo XVI, se encuentran reliquias de la sangre que salió de estos brazos. En un cofre ubicado encima del altar de plata se halla un cáliz del siglo XV que contiene su sangre. Una urna del siglo XVII hecha de piedras preciosas que tiene detrás de un panel de vidrio el lino manchado de sangre que se cree que fue la tela que usaron para detener el flujo que hubo en el momento de la amputación. Los huesos del santo, con excepción de los brazos, estuvieron escondidos debajo de la basílica hasta su redescubrimiento en 1926. Fecha en que los identificaron formalmente y los pusieron una figura simulada cubierta con un hábito agustino. Los brazos incorruptos todavía en sus cubiertas o cajas de plata del siglo XV se hallan en su posición normal al pie de la figura. Las reliquias se pueden apreciar en un relicario bendecido por el Papa Pío XI. La parroquia se encuentra en la calle 116, número 70C. Tiene esta preciosa capilla para visitar al Santísimo. El 11 conmemoramos al Señor de los Milagros de Buga, a quien se celebra cada 14, y podemos encontrar su representación en el gran santuario del Valle del Cauca que ya les mostraré. En el año 1580, Buga era un pequeño caserío y el río Buga corría en aquel entonces por el sitio donde ahora está el templo del Señor de los Milagros. Al lado izquierdo había un ranchito de paja donde vivía una india que su oficio era lavar ropa. Ella era muy piadosa y estaba ahorrando para poder comprarse un Santo Cristo al que le pudiera rezar todos los días. Reunió 70 reales, que era lo que necesitaba para traerlo desde Quito. Era súper complicado en esa época. Precisamente el día en que iba a pedirle al párroco que le consiguiera la imagen, pasó por allí un hombre de familia a quien iban a echar a la cárcel porque debía 70 reales y no tenía cómo pagarlos. La buena mujer se conmovió y le dio el dinero y dejó para después la compra del crucifijo.
Unos días después estaba lavando ropa en el río cuando una ola colocó delante de ella un pequeño crucifijo de madera que resultó para ella una joya valiosísima, pues no podía haber pertenecido a ninguna otra persona. A orillas del río arriba no vivía nadie. La feliz lavandera, llena de gozo y tranquila en su conciencia, se dirigió a su choza e improvisó allí un altarcito sobre el que colocó el Santo Cristo y lo guardó cuidadosamente en una cajita de madera. Una noche ella sintió unos golpecitos en esa caja y al abrirlo se llevó la gran sorpresa que el Santo Cristo había crecido notablemente, al igual que la caja, pero se imaginó que era una ilusión de sus ojos, porque ya estaba muy debilitado por la edad, pero pocos días después advirtió que tenía la imagen 1 metro de estatura, cada vez crecía más. Sorprendida, le dijo al párroco y a otras personas del pueblo, y poco a poco la fama se extendió. Pero todos los devotos que la tocaban empezaron a hacer que la imagen se deformara. Le quitaban pedacitos para llevárselos como reliquia o lo tocaban con sus manos sudorosas. Entonces un visitador especial que había llegado de Popayán dijo que esa imagen estaba ya muy dañada y que pues no era digna de Jesús, así que mandó quemarla. Los devotos se estremecieron de dolor, pero aceptaron. Lo maravilloso fue que la imagen, al ser echada de las llamas, empezó a sudar, y sudó tan copiosamente que todos los vecinos, sin importarles el fuego, se fueron con algodones a recoger todo ese sudor. Y con ellos obtuvieron muchas curaciones y quedaron reliquias desde entonces. Así que mandaron a apagar el fuego, y luego que la imagen quedó un poco carbonizada, por eso la imagen es negrita, quedó mucho más hermosa. Se había ido todo lo desagradable. Y desde entonces, en la crónica de 1819 se cuenta que después de estos sucesos tan extraordinarios, el rancho de la anciana se convirtió en el sitio de oraciones y peregrinaciones. Luego siguieron muchos más milagros, tanto que alcanzó una fama impresionante y por eso es su nombre. Después de muerta la anciana, se pensó cuál sería el mejor lugar para colocar el Cristo. Así que se acomodó el río, de tal manera que se dejara el espacio para que el templo se pudiera construir, comenzando con una pequeña ermita. En 1907 tuvo lugar la construcción y consagración del nuevo templo, y luego hubo una traslación de la imagen hacia este altar. Tomo de Google las siguientes preciosas imágenes de este santuario mientras les acabo de contar. Súper recomendado visitarlo. En 1937, el Papa Pío XI, por medio de su secretario, el cardenal Pacelli, futuro Papa Pío XII, expidió un decreto por el cual decretaba que el templo del Señor de los Milagros de Buga se le concedía el título de basílica. Miren su espectacular interior. El 12. Ensalzamos el nombre de María, así como ensalzamos el de Jesús, porque es su madre, y el hecho de que la Santísima Virgen lleve el nombre de María es motivo de festividad, instituida para que nosotros como fieles nos encomendemos a Dios a través de la intercesión de María y pedirle por todas las necesidades de la Iglesia. Le demos gracias por la omnipotente protección y los innumerables beneficios, en especial porque recibimos gracias y mediación de ella. Por primera vez se autorizó esta celebración en 1513 en la ciudad de Cuenca, España. Desde ahí se extendió por todo el país y en 1683 el Papa Inocencio XI lo admitió en la Iglesia de Occidente como una acción de gracias por el levantamiento del sitio a Viena y la derrota de los turcos por las fuerzas de Juan Sobieski, rey de Polonia. Además, se celebra la advocación Santa María del Cedro, la cual es una advocación de la Virgen María procedente de Italia, en la que la historia cuenta que Bartolomeo, un campesino que se hallaba en peligro, invocó a la Madre del Cielo pidiendo su ayuda, y luego de hacer su oración confiada, fue salvado. Entonces vio la estatua de la Virgen brillar en medio de las ramas de un árbol del cedro, por eso su nombre. La parroquia en Bogotá se encuentra en la carrera 14, número 15270. El 13, recordamos a San Juan Crisóstomo, que quiere decir boca de oro, y esto significa que tenía una elocuencia y belleza de profundidad en su predicación inigualable.
Nació en Antioquía en el año 347 y se bautizó a los 23 años. Vivió como monje eremita en su casa y después en el desierto. Fue ordenado sacerdote y empezó a hacerse conocido por sus sermones. Luego Arcadio, emperador romano de Oriente, solicitó a Teófilo, patriarca de Alejandría, que lo nombrara obispo de Constantinopla. Como obispo se consagró para enseñar la recta doctrina y criticó la forma de vivir lujosa e indiferente de los emperadores frente a los pobres. Le exigió a sacerdotes y monjes vestir con sencillez, así como comer con moderación. Pidió recato a las mujeres y todos piedad dentro de los templos. Con toda la formación que dio, se ganó el cariño y el respeto del pueblo cristiano, pero también se ganó algunos enemigos poderosos. Vivió sus últimos días en el destierro por ello y murió el 14 de septiembre del 407. Es considerado uno de los 4 grandes padres de la Iglesia de Oriente. La parroquia está sobre la avenida Suba, número 11975. Este es su precioso interior. Deben ir porque los vitrales son espectaculares. Y el Cristo en medio que nos mira y acompañado a cada lado por su madre y por San Juan Crisóstomo, el cual también está en un vitral en el techo. El 14 terminamos con la exaltación de la Santa Cruz, muy ligada al Señor de los Milagros. La iglesia en este día celebra están esas reliquias de la cruz de Cristo en Jerusalén, tras ser recuperada de los persas. Y se llevó a través de la ciudad como hizo Cristo. Y el patriarca Zacarías, que iba a su lado, indicó que aquel esplendor imperial iba en desacuerdo. Y por eso hizo que se quitaran los ropajes para que lo pudieran cargar. Los fragmentos de la Santa Cruz se encontraban en el cofre de plata dentro del cual lo habían llevado los persas, y cuando el patriarca y los clérigos abrieron el cofre, todos los fieles veneraron las reliquias con mucho fervor. Incluso se produjeron muchos milagros. La parroquia se encuentra en la calle 64 a sur. Y este es su interior. Muchas gracias por ver este video. Por favor, recordemos amar mucho a nuestra Madre y también a la Santa Cruz, ese signo maravilloso que nos dejó Dios para que podamos amarlo y recordar todo el sacrificio que ha hecho por nosotros, que recordemos todo su amor. Dios los bendiga.